Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo aquí a vuestro programa, Al otro lado del pantano. Ya sabéis, con Mercedes Zarzalejo. Sabéis que Mercedes Zarzalejo la tenemos aquí una semana sí y otra semana no. Ha repetido durante 2 semanas precisamente por lo sucedido en el pleno del pasado mes y hoy también tenemos una pequeña sorpresa. Hoy conmemoramos un gran día. Ya hemos estado esta mañana celebrando el acto institucional del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias en el Teatro Municipal, porque hoy es el 44 aniversario de la Constitución Española, nuestra Carta Magna. ¿Y por qué dedicamos hoy el programa de Al otro lado del pantano dedicado a la Constitución Española? Por una sencilla razón. Porque están destruyendo nuestra Carta Magna, están jugando con los derechos de todos y desde luego desde el gobierno de la nación, sinceramente, están pegando muchas patadas a lo que costó mucho, mucho esfuerzo construir y sobre todo mucho sacrificio. Pero como decíamos, tenemos sorpresas. ¿Por qué tenemos sorpresas? Porque hoy nuestra alcaldesa, en este día tan importante, a pesar de todo el trabajo que tiene hoy en el aniversario de la Constitución Española, ha querido estar aquí porque es un día importante y es un día grato para nosotros. Mercedes, bienvenida al otro lado del pantano. Muchas gracias. Tercera semana consecutiva que te tenemos aquí, ¿eh? Sí, parece, parece que nos despedimos, pero luego siempre volvemos, ¿no? No, no era para menos, ¿no? Yo creo que un día tan importante como el de hoy, donde conmemoramos pues nuestro texto constitucional, ¿no? Nuestros pilares del Estado y los derechos fundamentales de todos, pues tenía que pasarme por aquí, aunque fuera un ratito, y además, pues el invitado de honor de esta tarde pues lo merecía, ¿no? Yo vengo solamente hoy de compañía, a acompañarle y a estar un ratito con vosotros. Bueno, ya lo decíamos la semana pasada que iba a ser un reto, pero lo íbamos a intentar traer a una gran persona, además de un gran amigo, pero sobre todo conocer de primera mano cómo se vivió ese 1978, ese diciembre de 1978, cuando se firma la Constitución Española, con alguien muy cercano a Adolfo Suárez, que como sabéis fue el primer presidente elegido primero por el rey de España, don Juan Carlos de Borbón, y después más tarde le eligieron las urnas. Pero no es otro, y que quiero presentarles a todos ustedes, él es Chema Suárez, hermano de Adolfo Suárez. Buenas tardes, Chema, y Buenas bienvenido tardes. al otro lado del No, pantano. no, yo encantado de venir aquí. Ya llevo, creo que son 3 años ya de que os conozco a Mercedes y a ti, y no podía faltar ese año tampoco. Y así estaré siempre que vosotros me lo pidáis y que me invitéis a venir, pues yo encantadísimo de venir a veros. Bueno, para mí, de verdad, Chema, y lo sabes, es un verdadero honor tenerte aquí en el otro lado del pantano, porque creemos que es importante, ¿no? Ya lo que sucedió desde esa transición española, pero sobre todo porque me imagino que tú lo vivirías de una manera completamente diferente a todos los españoles. Yo tenía un añito, ¿vale? Yo no puedo hablar si he leído sobre ello, si me he informado sobre ello, pero realmente eso lo vivisteis vosotros, ¿no? Las personas Hombre, que estabais cerca, sobre todo como tú, en el caso de tu pues, hermano Adolfo pues Suárez. yo, como muchos españoles, nosotros vivimos digamos, el momento de empezar una transición nueva en España después de una dictadura, como dicen. Pues fue un orgullo. Y encima que si tu hermano y un grupo de gente fueron tan capaces de llegar al acuerdo y volver a tener una democracia en este país, pues encantados toda la vida, claro. Efectivamente, esos primeros momentos, yo quiero primero hablar de cómo viviste tú y tu familia, porque Adolfo no lo tuvo fácil tampoco, vuestra familia no lo tuvo fácil, vivíais en Ávila, tu padre tuvo que irse, tu hermano empezó a trabajar siendo el mayor, Adolfo, para mantener a la familia, pero al mismo tiempo creo que le hacen gobernador civil de Segovia, ¿puede ser? Sí, sí, De sí. Segovia, y ahí empieza un poco su campaña política, ¿no? Más o menos antes ya había estado como director de programas y de recursos humanos en televisión. Y de ahí ya, pues fue, digamos, sepultarle para gobernador civil de Segovia. Ahí conoció a Juan Carlos. Y de ahí ya, pues saltó como director general de Radio y Televisión. Luego fue viceministro del movimiento con el Tejedor. Y ahí, pues un salto a la política. Pues yo, de todas maneras, siempre le ha gustado la política. Una cosa que quiero de verdad decir,
Porque la gente dice que Adolfo se puso a trabajar para mantener la familia y eso no fue así. Adolfo trabajaba porque quería pagar sus estudios, se indemnizó a mi padre y él se dedicó a trabajar para sus estudios y para hacer su cosa. Y es que siempre está diciendo, es que Adolfo empezó a trabajar para mantener la familia. No, mi padre era procurador de los tribunales, tenía su casa en Ávila, su trabajo en Ávila y nada más, vamos. Pero en Ujú. fin, que encantados y orgullosos de haber tenido un hermano como este y ya está. Y además un hermano, Chema, que ha hecho historia, ¿no? Ya no solo por todo lo que ha hecho, por tener hoy en día el nivel de vida que tenemos, la libertad que tenemos y todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, Que se la jugó también, porque yo luego te quiero hacer una pregunta, Chema, porque vamos a hacer una comparativa entre que no tiene nada que ver política nacional, tu hermano Adolfo Suárez, a la política de nuestra alcaldesa Mercedes Zarzalejo, pero no, hay ya, muchos te estás símiles. mirando de una forma. Hay muchos símiles muy parecidos, sobre todo en el carácter y en el concepto de realizar política, y que hoy en día creo que esos valores políticos se han perdido y que deben recuperar muchos políticos, ¿no? Como nuestra alcaldesa Eso, Mercedes. eso te iba a decir yo, te has adelantado, pero de verdad, y lo estamos también, yo le he dicho, en Mercedes es una de esas políticas en las cuales hay que confiar en ella. Y lo estaba diciendo antes, yo espero que en San Martín tenga mayoría absoluta, porque es que si no, la gente se va a dar cuenta de, le van a echar de menos a Mercedes como no salga. Y yo me juego a dos comidas, que va a salir mayoría absoluta. O sea que a ver si me apoyan un poquito lo de San Martín, me apoyan para que no pierda las comidas, claro. Bueno, Chema, 1900, bueno, tu hermano entra realmente nombrado por el rey, si no me equivoco, en el 1975, 75, el 5 de junio del le 75. nombra, primero le nombra al rey, don Juan Carlos, a la muerte de Franco, entra como presidente del gobierno y ahí empieza a realizar un trabajo impresionante, que además aquí Mercedes me puedes ayudar mucho, y es a elaborar la ley de Reforma política. regeneración, ¿no? O de reforma política, para que precisamente el régimen terminara y se creara una forma de gobierno abierta a muchos, ¿no? Sí, y a legalizar los partidos políticos, como el PSOE, como el Partido Comunista. Por eso te decía yo antes, y tú mismo me decías, ese grupo de personas dieron a España lo que nosotros tenemos hoy, una educación, una cosa que, bueno, que me gallo, que chino, que en este momento no hay, claro, que hay unas partidas sinvergüenza, lo que hay, ya está. Y Es que, hablaremos de toda la sinvergonzonería esa, Chema. Sí, porque además, Chema, en aquel momento el rey don Juan Carlos tiene un objetivo muy claro y le hace una proposición al presidente Suárez pues bastante arriesgada, ¿no? Porque claro, instaurar una monarquía parlamentaria y una democracia, ¿no? De derechos y libertades de todos los ciudadanos en aquel momento con la convulsión social que había, con muchos miembros todavía de aquel primer gobierno que eran militares, ¿no? claro, claro. Que unos habían todavía pues luchado en ese bando nacional, ¿no? Y otros que eran los que estaban esperando, ¿no? En el lado contrario y ese coraje a mí del personaje de Adolfo Suárez me impacta muchísimo primero la templanza que tenía a pesar del momento, es una de las cosas que más valoro del presidente Suárez, la templanza que tenía, pero también la valentía. Fue un presidente muy, muy valiente, muy valiente. Y precisamente ese paso que tú señalabas, que fue la legalización, ¿no? De aquellos partidos que en aquel momento pues se consideraban enemigos, ¿no? Pues Bueno, fue un acto de valentía tremendo. También un acto de consenso y de concordia por parte en aquel ya, momento ¿no? de Santiago ya, Carrillo, que dirigía el Partido Comunista, que aquellas bueno, pues imposiciones, por llamarlas de alguna manera, que el presidente Suárez le hizo, o sea, tenían que reconocer el Estado español, tenían que reconocer la bandera sí, con la los colores. insignia nacional, con los colores nacionales, tenían que pasar ciertos filtros para que ese partido acabara siendo un Claro, que partido conocer legalizado, democrático y con su representación en las Cortes, ¿no? claro. Y es verdad que en aquel momento pues
Santiago Carrillo bueno, y todos los dirigentes del PC, pues cumplieron, ¿no? Lo que el No, la verdad que presidente sí. dijo y el presidente también cumplió a sabiendas de que eso podía tener un precio muy elevado, ¿no? Muy Muy elevado, elevado. fue peligroso, como diciendo, yo me arriesgo a que esto salga para arriba, salga adelante, a pesar de mucha oposición que podía haber o podía haber habido. Él tuvo los santos narices de decir, ahí estoy yo y esto tiene que ser así. Y, y encima le ayudaron, yo creo que le ayudaron esos partidos políticos que estaban ilegalizados. Hmm, Se juntaron con él y dijeron, venga, te vamos a ayudar y tú nos has ayudado a nosotros. así Con lo es. cual fue un conjunto de personas Hmm. que hicieron mucho en Y esto. cuando se aprobó definitivamente ese gran proyecto del presidente Suárez junto al rey Juan Carlos, ¿no? Que fue la ley de reforma política a la que hacía referencia José, todos nos acordamos de aquella cara que pone el presidente, ¿no? Cuando el presidente de las Cortes proclama el resultado, creo que eran 400 y pico síes, Sí, 50 y tantos en contra y creo que eran 13 abstenciones, ¿no? Y el presidente Suárez se echa para atrás, cierra los ojos sí, en ese claro, símbolo y signo de alivio, de lo he conseguido, lo hemos conseguido sí. y estamos en ese pacto de Estado, esa unidad, ¿no? De todos los españoles. Pero sin embargo, que seguramente esto sería de las pocas alegrías que tuviera el presidente Suárez en su etapa de presidencia del gobierno, porque le tocó, como me dicen a mí algunos de los vecinos, es que le tocó bailar con la más fea. Sí, Es el peor, la verdad que sí. la peor etapa, ¿no? de la historia democrática de España y le tocó jugar a él, ¿no? O sea, no sé si no Yo sé si sí, el rey don Juan Carlos le hizo un gran favor o no, ¿no? sí, Porque fue un reto bueno, muy, muy difícil. Y yo creyó en él y dijo, esa es la persona que él pensaba que podía llevar a cabo ese trabajo que le habían encomendado. Algo tenía para narices para eso y para más. sí, Entonces, pues satisfacción. Yo esa foto siempre la recuerdo porque está, como tú dices, con los ojos cerrados mirando para arriba, como diciendo, gracias Dios mío, que he logrado lo que me han encargado. mm. Fue una Pero satisfacción. y sin embargo, aquella alegría y aquella satisfacción, que era para estarlo, le duró poco, ¿no? Porque en aquellos momentos de tanta convulsión, de tantas concentraciones en las calles, de tantos atentados terroristas, Claro, atentaba la extrema izquierda, atentaba la extrema derecha, atentaba ETA ya en es aquel que momento, y aquello duró muy poco, ¿no? Porque todavía tenía esa rebelión, a pesar de haber conseguido ese consenso, esa pluralidad política en las Cortes, existía, seguía existiendo rebelión y claro, disconformidad yo con eso en las calles, en ¿no? ese momento se lo pasó mal, lo pasó muy Mm, mal, yo creo que lo pasó mal, y te hablo desde el punto de vista como hermano, una vez que nos juntábamos en casa. Primero, en casa no se hablaba de política nunca, nunca se hablaba de política, nunca se le ha preguntado cómo es, sino simplemente veíamos con ver su cara, ya sabíamos que lo estaba pasando mal y que no podía mucho tiempo seguir con esa tensión, con todo, pero bueno, en fin, yo creo que para mí hizo lo que pudo, ahí está, y ahí el día de mañana la historia dirá lo que pasó. mm. ¿Cómo vive la familia primero cuando le nombran? ¿Qué es lo que siente la familia cuando le nombran? Pues Eh, es eh, que te digo, sinceramente, al principio, pues no sabíamos qué, es decir, que ya no me presidente de gobierno, y digamos, bueno, ¿y qué va a hacer este ahí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué cargo tiene eso de presidente de gobierno? Yo lo digo por mí, porque cuando yo estaba en una discoteca trabajando, me decían que era un a tu hermano presidente, y digo, ¿y qué me dices a mí? Porque será tu trabajo, no el mío. Y te digo, esa noche que se presentó en la discoteca donde estaba yo, ¿tú te imaginas la gente mirando y decir que está el presidente de gobierno tomando una copa aquí en una discoteca? Sí. Si es que digo, pues si una cosa normal, si mi hermano viene a ver a su hermano para celebrarlo y ya está, nada más. O sea que no creas que fue una exaltación, no. Contentos por él, la familia feliz. Si él está contento, nosotros estamos contentos. ¿Y cómo sintió la familia ese cambio que se realizó gracias a tu hermano con la ley que hemos hablado de la Reforma política que hizo política. de esto y luego la Constitución española? ¿Cómo lo vivíais? Porque me imagino que erais conscientes de lo que se avecinaba, del gran Hombre, cambio hombre, que se bueno, avecinaba. por ejemplo, mi padre sí, mi padre había vivido una guerra, habían tenido una cosa. Nosotros, vivimos de otra forma diferente, y entonces, como he dicho antes, mi padre decía
que a su hijo le habían encomendado una tarea tan difícil, que no sabía cómo decía, ¿cómo va a salir algo de esto? ¿Cómo va a salir de esto? Y muchas veces en plan así te decíamos, pues va a salir, pues ¿cómo es él? Saldrá todo bien, hombre, porque es así de cabezón y saldrá, se empeña en esto y lo logrará. Y bueno, muy orgulloso, te digo. Tú estuviste muy cerca de él, ¿Eh? Chema, estuviste muy cerca de Adolfo en el Mira, tema. yo empecé a trabajar con él en el año 69 como secretario particular en televisión. Fíjate lo que es trabajar con tu hermano, pues que ya no era mi hermano, es que era mi jefe. Claro. Entonces tenías que separar el ser tu hermano al ser tu jefe en el despacho. Y además los problemas del despacho Y se problemas trasladan a casa y los de claro, casa se pues además la trasladan. gente que está aquí, su hermano, lo que ya te digo, porque muchas veces decía, has entrado aquí a trabajar, tu sueldo te lo vas a ganar. Como no has terminado esto, vas a hacer relaciones públicas, vas a hacer promoción, vas a hacer los cursos de televisión, vas a hacer, o sea, me tenía desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde trabajando. Y a las 8 me tenía que ir a una academia de la escuela de televisión o de relaciones públicas, así yo estoy hasta las 10 a hacer un curso, porque él quería que la gente no dijese que me ha nombrado él, no, que yo me lo he ganado para trabajar con él y disgustos todos, para mí, porque es que no paraba de darme guerra. Y claro, me decía, José, digo, director a tus órdenes. Pues yo no le llamaba. Me tenía que decir, director a tus órdenes. Sí, Porque sí. era mi jefe. Salía por fuera y decía, como hermano te puedo decir, me has liado hoy a la tarde. Pero luego, cuando llegaba al despacho me decía, nada más que me miras y decía, uy, se avecina hoy se avecina algo fuerte, pues me espera alguna bronca, me espera. Y claro, bronca, así era. Yo creo Mm, que hay muchos españoles, si estarás de acuerdo conmigo, Mercedes y Chema, más todavía, que todavía no son conscientes de lo que tu hermano, junto al rey de España, No. introdujeron aquí, en nuestra Sí, nación, ¿eh? lo O sea, que, todo lo que hicieron y por todo lo que lucharon, creo que la juventud no lo hemos vivido, con lo cual creo que lo sentimos de otra manera, pero muchos no son conscientes no, de lo que se consiguió para realizar ese cambio y de no, lo que se sufrió. Como bien decía Mercedes, una época sangrienta, que yo creo que es la época más sangrienta más que atentados se hubo, vivió en más. España Sí, sí, la verdad que sí. y se luchó mucho por estar donde estamos hoy. Y de ahí, pues hasta los premios que le han dado a tu hermano, que si queréis vamos a ver un vídeo, Mercedes, para introducirnos, Chema, Vale, de cuando le otorgan un gran premio, y dice unas palabras que luego quiero que comentemos, sobre todo por ver el cambio político que se está realizando ahora, de que lo que tu hermano crea junto al rey de España ahora mismo se está pisoteando y de alguna manera se está intentando volver al pasado de antes de realizar la Constitución. Vamos a ver y escuchar este vídeo. El Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1996 al excelentísimo señor don Adolfo Suárez González, Duque de Suárez. Con frecuencia se confunde la concordia con el conformismo y con la uniformidad. Y creo que nada tiene que ver con ello. Su raíz estriba precisamente en el pluralismo, la libertad y la solidaridad. Sin ellas no es posible la concordia. La concordia jamás se impone, se busca en común y se realiza con el esfuerzo de todos. La transición fue, sobre todo a mi juicio, un proceso político y social de reconocimiento y comprensión del distinto, del diferente, del otro español, que no piensa como yo, que no tiene mis mismas creencias religiosas, que no ha nacido en mi comunidad, que no se mueve por los ideales políticos que a mí me impulsan y que, sin embargo, no es mi enemigo, sino mi complementario. Bueno, pues ahí lo teníamos. Realmente palabras que hoy en día yo no las veo representadas en la política española, ¿no? Eh, aquellos que no piensan como yo, ni tal, pero que no son mi enemigo, sino mi sí, amigo. complementario. complementario. Ujú. ¿Eso hoy en día existe en Mm, política, Mercedes? Yo creo que no. Debería de existir, ¿no? Al final un adversario político que es compañero de corporación, compañero de parlamento, compañero de política, ¿no? Al final yo creo que con la agresividad
que ahora mismo se vive la política, pues efectivamente no hay complementarios, ni tan siquiera, pues eso, ¿no? O sea, hay enemigos, ¿no? Porque se hace una política muy agresiva, muy del ataque personal, muy directa a destruir a la persona, ¿no? No a enjuiciar la labor política, sino a hundir y pisotear a la persona, ya sea fuego enemigo o fuego amigo, ¿no? Entonces, obviamente las palabras del presidente es lo que debería de ser y es lo que demostraron los grandes hombres de Estado de aquella época, encabezados por el propio presidente Suárez, pero ahora mismo no hay esos hombres de Estado, ni de municipio, ni de comunidad autónoma, ¿no? Chema, tú cuando ves este tipo o cuando tú lo has vivido y ves este tipo de reportajes y ves la política que se está realizando ahora, ¿qué es lo que sientes? Yo pienso, a lo mejor te digo lo que pensaría Adolfo Suárez, que qué hemos hecho en este país para merecernos esto. Es una vergüenza, pero total, viendo a esta gente, que no te saben ni leer muchos, estoy convencido, yo lo digo así por decir, pero que ven un parlamento, que lo único que saben es insultar. Tú contra mí, yo contra ti, pero ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Dónde está la educación de aquellas personas que nos enseñaron? ¿Dónde está ese? No entiendo dónde puede estar, pero Mm. nos toca vivir esto y lo que hace falta es que nos unamos todos, dejemos a esta gente aparte, que volvamos a la concordia y que volvamos a ser una España como era anteriormente. Efectivamente, y de los artículos de los primeros artículos de la Constitución, que creo que muchos de ellos están vulnerando hoy en día, hablaremos en un ratito, pero sobre todo hay un tema que a mí me llama especialmente la atención y me cabrea, y es que todos aquellos políticos de ese año 1978 y anterior y posterior han luchado porque bandas terroristas desaparezcan, han luchado con sangre, incluso muchos de ellos, les ha costado sangre a muchos de ellos, eh, porque España fuera libre y no fuéramos controlados por terroristas. Hoy en día se les dé un puesto de diputado y que estén Diputado, representando a parte de los españoles ahí, o sea, me parece vergonzoso, y que además de eso haya acuerdos por mantener un sillón de gobierno a presos de ETA que han matado y que han asesinado a sangre fría, que se les acerque incluso a muchos que se les suelte, ¿no? Yo no sé qué opináis de esto, pero me parece algo tremendo y realmente una España de retroceso. sí, pero es el poder de este señor que no se quiere bajar de su sillón, porque la campaña que hacía, él no pactaba con Podemos, él no pactaba con terroristas, no pactaba con independentistas, entonces, ¿ahora qué está haciendo? Pacta con todos para seguir ahí, porque si no, no estaría ahí. ¿Verdad, Mercedes? Así es, así es. Entonces, De eh, hecho, todos recordamos esas palabras, ¿no? De que él no dormiría, no sería capaz de dormir si pactaba con Podemos. Y no solo pacta con Podemos, sino que le mantiene en el gobierno a pesar de las atrocidades que se están cometiendo por muchos de sus ministros, les mantiene en el gobierno. Y lo que es más grave, toda la lucha que presidentes como Adolfo Suárez, como Felipe González, sí, como José María Aznar han luchado y todos los españoles y todos los vascos y todas las víctimas del terrorismo de este país, ¿no? La fortaleza del Estado frente a la cobardía del terrorista, este señor se lo ha liquidado por por completo completo, vamos. en espacio de 3 años, porque ya no se respeta a las víctimas, porque, ¿no? Como el otro día expulsaban a esta diputada, porque los filoterroristas, yo no les llamo filoterroristas, yo les llamo terroristas, porque Es que lo que ha sido, es que lo que ha los sido. señores que están ahí representando como representantes políticos en el Congreso de los Diputados han sido condenados por delitos terroristas, por lo tanto son terroristas, no son filoterroristas, son terroristas, que han pasado del arma, del secuestro y del tiro en la nuca a representar en una institución. Además, Y ya empezando por ese error tan grave, por ese error tan grave de meter al enemigo dentro de las instituciones que son las que tienen que velar y garantizar por la seguridad de las personas, ya empezando por ese error, ahora resulta que nuestros presupuestos
anuales generales del Estado, la ley general la ley de los presupuestos generales del Estado, todas las encomiendas del Estado, las partidas presupuestarias, las leyes, las reformas del Código Penal están supeditadas a la voluntad de los que quisieron acabar con nuestra democracia, de los que impidieron que familias, niños tuvieran a su padre, tuvieran a su madre vivo, de los que mataron sin ningún tipo de escrúpulo con tiros en las nucas, de los que secuestraron a funcionarios de prisiones, de los que reventaron cuarteles de la Guardia Civil, de los que asesinaron a representantes políticos tanto del PSOE como del PP, como de cualquier otro partido político. Y estos señores son los que ahora mismo pues tienen la sartén por el mango, gracias a un presidente del gobierno que efectivamente, como tú decías, lo que más pondera es su sillón y lo que menos aprecia y menos ama es un país que se llama España. No. Él va a lo suyo. Él va a lo suyo y no importa que opinas todo. Él te dice, hay que ahorrar, hay que hacer esto. Pero él coge su Puma, su Falcon, todo, para ir a un lado, para ir a otro, pero, coño, si vamos a ahorrar, todo el mundo, vamos a ahorrar, lo que estás gastando tú, y subiste el sueldo tú y tus ministros, cuando los demás no lo bajan sueldo. Eso es, claro, ser presidente de gobierno con mucho ánimo de lucro. Claro. No, y haciendo además todo lo contrario a lo que dicen los españoles, ¿no? O sea, ha mentido desde el primer día hasta el final y hoy dice blanco y mañana hará negro, ¿no? No, es que es así, no le va a cambiar nadie. A él le da lo mismo que le pongan verde, es lo mismo que digan esto. Si luego va a decir esto y esto, suministros, uno, que yo no sé, tiene que pensar mucho, tiene que pensar para ganarse el sueldo para decir que la caja de juguetes tiene que ir una niña y un niño. Ya no puede ir el niño solo ni la niña sola. Que no podemos comer carne. A este paso no podemos hacer nada. Ahora, sí, tiene 3 días en la prensa, ya, hasta dentro de 3 meses que piense otra cosa, va a salir en prensa. Pero mientras está ahí, sentadito en el Consejo de Ministros, sin corbata, porque hace mucho calor para llevar corbata ahora mismo, entonces se la quitan todos a la vez, todos se quitan la corbata. Vergonzoso. Cuando hablábamos de volver al pasado, ¿sentís la sensación de que de alguna manera tenemos una dictadura encubierta? No, yo no creo que tengamos una dictadura, que Dios nos libre, pero sí que hay un gobierno autoritario y sobre todo muy sectario. Y entre ellos mismos, o sea, lo hemos visto hace pocos días, ¿no? Con este representante del PSOE, Sí. ¿no? Que ha expresado su libre opinión, porque aunque milites en un partido político, pues tienes tu libre opinión, ¿no? Y él ha expresado lo que consideraba y quién hubiera sido en aquel momento el idóneo secretario general del Partido Socialista Español y le han hecho rectificar. Sí, Y le han hecho rectificar, claro. ¿no? O sea, no, usted no tiene derecho a opinar libremente. Usted tiene que opinar lo que yo le diga que opine. ¿No? Entonces, este es el sectarismo hoy por hoy del Partido Socialista. En todos los partidos, con independencia de la ideología política que promulgan, están compuestos por personas y las personas dentro de esa misma identidad política, pero existen diversidad de opiniones. Claro. O sea, dentro del Partido Popular puede haber gente mucho más conservadora, puede haber gente mucho más liberal y no se impone la voluntad de unos a otros, ¿no? Pero este señor, o sea, se ve claramente. Y lo hemos tenido con su propia mano derecha, Iván Redondo, que también la cortó. Lo hemos tenido con ministros a los que no le ha temblado la mano de cortarle la cabeza cuando le han empezado a molestar. O sea, un presidente del gobierno que corta cabezas como quiere, inclusive la que tiene al lado. Por lo cual, sectarismo puro y duro, ¿no? Y represión. Esa persona que tú te has referido ha expresado su libremente, como tú decías, pero hay otros cuantos también que opinan lo mismo que ese señor. Y lo dicen, pero a la hora de luego de decirlo verdad en el Congreso, se callan calladitos, se le van a notar que sí todos, porque... Claro, por miedo a perder la cabeza. Miedo, claro. Al final es el amedrentamiento, ¿no? Esta es un poco la política, y bueno, y lo voy a decir así,
aunque las comparaciones a veces son odiosas, pero es la política que utilizó Putin la primera Sí, vez sí, que llegó a ser el presidente de Rusia. Tenía muchos sectores en contra suyos que habían, digamos, bueno, pues hecho oposición contra él como candidato a la presidencia de Rusia, y lo primero que hizo es poner en la diana al empresario ruso que más poder tenía, que más influencia tenía y que más rico era, y lo metió en la cárcel y lo claro. arruinó. Y ahí, en la mesa con todos los empresarios, ya les puso la cabeza, ¿no? Sí, En bandeja de plata para decirles, mirad lo que le ha pasado al más fuerte de todos vosotros, imaginaros lo que os puede pasar a vosotros, ¿no? Pues esto mismo, en sentido figurado, es lo que hoy por hoy está está haciendo el haciendo. señor Sánchez. Es lo mismo, en sentido figurado. Cuando llega al gobierno el otro figura de Podemos, el Pablo Iglesias, y hay una unión entre Podemos y Pablo Iglesias, muchos países que ya habían vivido una represión como la que estamos empezando a vivir ahora, ya avisaban de los pasos que se iban a ir dando en España porque nos llevan al mismo lugar. Y ahora, hoy en día, esa gente que habló sigue avisando, ¿no? De que efectivamente estos colonizadores, porque son colonizadores, como comentábamos, porque van sembrando, ¿no? Y metiendo Sí, su colonización en la justicia, en la comunicación, que de eso entiendes tú mucho, claro. Chema, van colonizando absolutamente todo para tener un control de la población y de la ciudadanía completo, ¿no? Y países como, por ejemplo, creo que Argentina y Venezuela. Venezuela han pasado por estas mismas circunstancias, ya venían avisándonos desde hace años de que iban a ir haciendo esto. ¿Creéis que esto va a seguir adelante? Si nos separa, sí. Si nos separa, sí. Yo sinceramente creo que hay un problema, o sea, vamos hacia un rumbo, bueno, pues muy delicado. Y, y bueno, pues los que tienen potestad en la alta política de ponerse de acuerdo y parar, y no estoy hablando de mociones de censura que rellenan titulares de periódico y que no sirven absolutamente para nada. O sea, estoy hablando de que hay que hacer una oposición eficaz, eficaz, con consenso y acuerdo de los grandes partidos que pueden hacer esa oposición, y parar esta situación y parar, bueno, pues esta carretera que ya está más que construida, por la que los enemigos de España y que desgraciadamente hoy dirigen este país, o sea, van con rumbo fijo y sin que nadie les ponga el freno, sin que nadie les ponga el freno. Y mientras que perdamos el tiempo en titulares de prensa bueno, pues en tonterías de estas y en echarnos los trastos los unos a los otros, los que van por la carretera siguen avanzando, y les importa, como decía Chema, tres pepinos todos. Ellos tienen muy claro ellos tienen muy claro cuál es su destino, cuál es su meta y cuál es su objetivo y a dónde van a llegar. No sé si los demás tenemos tan claro lo que son capaces de hacer con España y con los españoles. Eso es la duda que a mí me Sí, queda, que yo no sé pero si nos estamos relajando demasiado y somos conscientes de lo que se pretende, pues por los radicales y por los enemigos de España. ¿Mm? pero yo Chema. creo que a lo mejor en las próximas elecciones se le va a pegar un palo fuerte a estos señores. Mm. Yo no sé por qué pienso que se le va a pegar un palo fuerte y van a llevarse un chasco un poquito, yo creo. Si nos dejan votar. Hombre, yo espero que si lo dejen votar, si no, ya lo que faltaba ya que no lo dejen votar, porque ya después de escuchar al Pablo Iglesias, al otro, el otro con 16 formas de familia, pero ¿cuántas familias va a tener? 16, en la primera, en la segunda, ¿a cuál pertenezco yo? Yo no sé a qué familia pertenezco ya, con esos señores. La otra con el trans. Yo qué sé, yo estas cosas leen novelas del futuro y han dicho, ahí está la nuestra. Porque otra cosa de verdad que yo no lo entiendo. No lo entiendo. Hablando que hablaba Mercedes del tema de comunicación y demás, tú que has trabajado mucho en ello, Chema, una pregunta muy,
muy simple y muy directa. ¿Tú crees que la prensa española está manipulada hoy en día por el gobierno español? Sí, parte de ella sí, totalmente, pero total. Ves unos La periódicos, gran mayoría, mm, ves un salvo periódico, ves honrosas otro, ves excepciones. la tele y ves otra tele. Y a ver, esto sí, esto doy, esto no doy, esto sí doy. Hasta directores generales o presidentes ahora mismo de radio y televisión que dicen, ese señor que sabe de televisión, sabe a lo mejor decir unas palabras, pero no sabe lo que llevar una empresa como esta. Ujú. Es que es muy difícil llevar una empresa como televisión y los gastos que tiene y la deuda que hay en televisión y que encima cada día siga peor, 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 peor. ¿Qué vamos a hacer? Y haciendo campañas como la que escuchábamos estos días atrás de la violencia de género, ¿no? Tremendo, una campaña de casi 2 millones de euros, Sí, donde además directamente meten a un policía retirado, sí, sí, que sí. es el Entonces eso. agresor, El ¿no? vídeo. Es, Mm, es tremendo. ¿Qué os sí. parece? Porque podemos hablar de todo lo que, porque el gobierno de hoy en día de España, por desgracia para los españoles, y que esperemos que sean listos e inteligentes, igual que decías tú de San Martín, hay que decirlo del gobierno, porque si el español no abre los ojos, al final terminaremos en el fango o en el otro lado del pantano, como van a terminar muchos. Sí. Pero ¿qué os parece si antes de decir estas barbaridades que cada semana nos sorprende el gobierno de todo lo que están haciendo y por lo que decimos que la Constitución española está siendo pateada y estamos volviendo a antes de 1978, porque estamos llegando hacia atrás, ¿no? Vamos hacia atrás. Si os leo algunos artículos de la Constitución española, breves, y me decís qué es lo que están haciendo para tirar estos artículos ahora mismo, ¿vale? Por ejemplo, el artículo 1 dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenación jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Ese es el artículo 1. El artículo Pues 2, eso es lo que yo le estaba diciendo a a Chema. Chema. La soberanía nacional reside en el pueblo. Soberanía nacional. O sea, ya solo la palabra soberanía nacional a la ministra de Igualdad, por ejemplo, le molesta. Soberanía Sí, nacional. ¿no? Y se empiezan a inventar 1000 vocablos que la Constitución lo dice. Soberanía nacional reside en el pueblo. Ese es el derecho más legítimo de la democracia, que son las elecciones de nuestros representantes, ¿no? Y mi pregunta es esa, ¿llegarán hasta el punto en el que esto se perpetúe y a lo mejor no se convoquen elecciones nacionales Pero vamos, cuando toque? no creo, vamos, no creo que lleguemos a eso, vamos. Ya, de verdad, como he dicho antes, nos faltaba eso ya. Pero yo creo que no saben la Y si no Constitución, quisiera, que no saben la y si Constitución. no quisiera la Pues garrapata del sí, sillón, pues ¿eh? algo Si tendrá la que hacer. garrapata no se quiere Yo no la soltar del tengo, pero sillón, porque algo las tenía que hacer. elecciones nacionales se convocan por el presidente del gobierno. Ya, pero me imagino que De con la acuerdo a llamada, nuestras leyes, es yo no, así. no creo que se atreva a tanto, se atreva, porque si no, ya en este país Porque os tengo. acordáis cuando hizo la moción de censura a Sí, a Rajoy, Rajoy, sí, aprovechando las circunstancias de esa sentencia, sí, que por cierto luego ha quedado en nada, aprovecha las circunstancias, presenta esa moción de censura y en su discurso para que votaran esa censura dice que él es presidente del gobierno a través de la moción de censura por espacio de 3 meses y que y, convocará elecciones y no las convocó. claro, pero yo digo Y que no es las que convocó. ya casi son todos ellos, que te dicen las cosas para ganar votos. Luego al final de eso ya se olvidan de lo que han dicho. Y muchos de los ministros yo creo que no se han leído ni la Constitución. Han leído un periódico, han dicho esto sale así y lo lanzan. Y son ministros, Sí, coño. sí, Claro. sí. Así es. Nos vamos al artículo 2 de la Constitución y dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Sigue un poquito más, pero con esa frase me quedo nada más, ¿no? La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. ¿Esto existe hoy en día? No, no, se han saltado. Entonces, no Referéndum, saben ni leer. abolición de la sedición, pactar con Puigdemont para que regrese a España, indultos. Yo creo que ese es el primero que se ha liquidado, ¿no? Sí, sí. No, es que, Con el vamos, referéndum catalán. claro,
aquí lo vale todo, ¿no? Lo vale todo Y vale lo que digáis. y ahora ya la traición a España y a los españoles no va, o sea, no solo no se va a castigar, sino que se va a premiar, se va a premiar. Ujú. Además, en todo esto, Mercedes, era esta, es que me he ido al castellano, el artículo 2, indisoluble unidad de la nación española. Con esto tiene mucho que ver el delito de sedición, me imagino, ¿verdad? Lo que acabo de decir, Ese. claro, eso es lo primero que ¿Y hay algo más detrás de todo esto? Como lo de la malversación, que quitar la malversación sea delito. Bueno, es una reforma del Código Penal que lógicamente, claro, ahí tiene a dos presidentes de Andalucía, de la Andalucía Grande, porque yo llamo Andalucía Grande y a San Martín de Valdivieso la llamo la Andalucía Chica. Entonces, de la Andalucía Grande, pues ahí tiene a dos presidentes de la Junta de Andalucía, ¿no? Que están pendientes ingresar. de ingresar o de Pero, ser indultados. sí, pero O eso, de claro, ser indultados. eso no entra ninguno. Si es del PP, entra mañana mismo. Ahora, estos no entran. En la mejor entran mañana y para atrás han jodido otra vez. Claro. Es una vergüenza que siempre sean los otros políticos de otros partidos los que entran a la cárcel. Pero estos que soy son inmunes a todo. Mm, Estos siguen haciendo de las suyas, seguirán haciendo de las suyas, pero como no entra ninguno, pues yo no sé si me voy a hacer algo. ujú. O lo voy a entrar a la cárcel porque más me da. Sí, porque mira, por ejemplo, a Francisco Granados preventivamente se le metió en prisión, en la prisión de Extremera, ¿no? Sí, Y el caso más grave de corrupción de toda la historia de España, que son los famosos seres y por los que hay condenados cientos de personas, no han entrado todavía en no, prisión firme. y ya está juzgado, ¿no? Sí, y firme. Y firme la sentencia, ¿no? Tienen Uno que- entró de forma preventiva, se lo llevaron ya a prisión y los otros, fíjate si han pasado años sí, de procedimiento judicial, ha habido sentencia, hay firmeza de la sentencia y todavía están libres. Hace un mes Y todavía están tenía que libres. entrar en prisión hace un mes y sigue ahí todavía. Eso es. Entonces ya te digo. ¿Creéis que conseguirán que se divida la nación española? O sea, que al final, gracias a ese referéndum que persiguen los independentistas, logren romper la nación. Yo creo que no. Yo creo que España y los españoles han estado a la altura de las circunstancias siempre que han venido mal dadas y vamos, yo no creo que las dos Españas se tampoco, no. repitan No porque los llegamos a eso. españoles afortunadamente tienen memoria y saben lo que es esto y saben que un país tiene que estar unido para ser fuerte. España tiene memoria, pero creo que estaréis de acuerdo conmigo que también hoy en día no tiene las agallas que se tenían en el año 78 y viceversa, donde cuando se reivindicaba algo o algo no lo veían bien, se salía a la calle. Ahora se protesta, por ejemplo, como llevan haciéndole la campaña política a Isabel Díaz Ayuso contra el tema de la salud, ¿no? Que se tiene que mejorar, perfecto, no solo en Madrid, en toda España, ¿no? Pero es que en toda Y España está Madrid, igual. y No Madrid me es resuena. una de las mejores sanidades públicas que tenemos, ¿no? Pero que se tiene que mejorar, perfecto. Pero es evidentemente una campaña política contra Isabel Díaz Ayuso, pero contra eso sí se llenan las calles, aunque paguen 20 euros por ir desde Murcia, Albacete, Mérida, a todos los del Partido Eso sí. Socialista, para que vaya. Pero ¿en qué protesta España por las subidas de luz, por la falta de trabajo, por la subida de impuestos, por la subida de todo, la gasolina? O sea, ¿dónde habéis visto españoles en la calle cuando si Bueno, pero esto eso hace años? no tiene nada que ver, José. O sea, yo creo que el español también ha cambiado mucho, ¿no? Ya esto de las movilizaciones, las huelgas, ¿no? Yo me acuerdo en la última etapa de Felipe González, eran huelgas generales todos los días. Yo recuerdo que yo era pequeñita y salías del cole y tenías allí a tus padres esperando porque los piquetes Pero- le habían cerrado el negocio que tenían mis padres, ¿no? Porque llegaban allí y mi padre siempre decía, no me destrocéis nada, que yo cierro la puerta ahora mismo, pero no me rompáis nada, ni lunes ni nada. Esas cosas ya no las hemos vivido, afortunadamente. Y bueno, yo creo que el español hoy en día
manifiesta esa disconformidad de otra manera, no saliendo a las calles, no montando esas huelgas generales. También es verdad que, como todos sabemos es notorio, ¿no? Bueno, pues los sindicatos siempre se manifiestan y muestran pelea en contra de unos y no en contra de todos, ¿no? Ni en contra, o sea, son sindicatos defensores de los trabajadores según depende de qué El circunstancias. color político, partido Según socialista, que claro, depende del, Eso es. del color y de las La circunstancias, ¿no? la seguridad de Madrid, la sanidad de Madrid, eso es lo más de la más fuerte que hay. Yo soy un asilo de la sanidad de Madrid y yo doy gracias a la sanidad de Madrid de que yo estoy vivo gracias a ellos. Yo en un Claro. momento muy grave, muy mal, y a mí que me ha solucionado el tema, la sanidad pública de Madrid. Y soy Mm. un forofo de la sanidad de Madrid. Y vengan 3 señores que estén ahí en la asamblea, que son los que promueven esas cosas para hacer publicidad suya, Ujú. y luego, ¿qué van? Se van a la privada ellos, porque Sí. no se fían de la sanidad de Madrid. Sí, bueno, había un representante de Podemos hace pocos días que leía yo, de aquí de la comarca, ¿no? Que decía que existían los mismos hospitales en Madrid ahora que hace 30 años. Y digo, este señor no ha debido de salir de Cadalso, claro. porque desde luego hace 30 años yo tenía 14 años y el hospital, o sea, muchos hospitales que son los que precisamente construyó Esperanza Aguirre no estaban, ¿no? Entonces, vamos, que se niegue el avance en infraestructuras que ha tenido la sanidad pública madrileña en los últimos 15 años. Y la presidenta Ayuso que hizo en 3 meses, hizo un hospital que ha favorecido a todo el mundo. Un Ahora, hospital y antipandemia, gracias a ese hospital, eh, a mucha gente el más grande de toda Europa y construido en tiempo récord, y ¿no? que la critiquen y que vayan a quitar las cosas. Y Es que vayan a boicotear el sí, hospital que con encima enfermos y dentro, se que lleven las cosas. se estaban jugando la vida, con Tuberías, enfermos aparatos, dentro, ¿para ¿no? qué coño quieren esas cosas? Ujú. Tuberías y cosas así para fastidiar. Pero a lo mejor lo venden al peso y ganan más dinero. ¿Para qué pagar los chalés? Mercedes, hay que pagar los chalés. Y un chale vale dinero. Un chale Claro. vale dinero y hay que pagar los chalés. Hablando de lo que decía Mercedes, efectivamente es un señor que pertenecía o que pertenece a Podemos de Cadalso de los Vidrios y se mete en los fregados de meterse en la política de San Martín de Valdeiglesias, pero no te preocupes, que esta semana no, pero la semana que viene te voy a dar respuesta. Te voy a dar lo que te mereces, ¿vale? Es que Como a mí buen, me como hacen buen, como oposición buen. pues el PSOE de Pelayos, Podemos de Cadalso, a mí me hace oposición todo el mundo, chico. Por la envidia que te tienen, pobre Pedro, es envidia que te tienen. Que están viendo ahí. Dura. Que vamos a ser futura presidenta de toda la comarca. Ya está, vamos a dejarlo así. Ya está. Tiene envidia. Pasamos al artículo 3 de la Constitución española, que dice, leo nada más que lo primero, lo otro no hace falta, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Por supuesto que es así, pero no, ¿Pero se respeta? no, claro que no, ¿no? Ahí están las noticias, ¿no? En Cataluña, no solo en Cataluña, también en otras comunidades, donde no se permite, ¿no? La última noticia que hemos tenido es esa profesora que expulsa a Sí, los alumnos por del tener una cole bandera española. por ir con una bandera, con una camiseta de España, ¿no? O sea, fíjate ya hasta dónde hemos llegado, ¿no? Lo que decía antes, el sectarismo y el odio a España ya ha cruzado todas las líneas rojas según en qué territorios, ¿no? Artículo 6 de la Constitución española. Este sí le voy a leer. ¿Por qué te saltas el 5 que dice que la capital de España es la Villa de Madrid? Ah, no, le he sacado el 6 porque Pues estamos es que hablando eso tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando de la sedición y de Cataluña, que quede bien claro que la Villa de Madrid es la capital España. del Estado español. Ujú. Y el 6, vamos al 6. Ahora sí. ¿Qué dice el 6? Que te lo sabes todo. Un montón de aprendo. Vale. Aprendo un montón con Mercedes. Aquí, No, es que como he visto que has leído el 1, el 2, digo, ¿por qué se salta Sí. el 5? no, pero lo vas a O sea, entender. Lo vas a entender eres porque también me voy directamente separatista, ¿o a qué? esto. Los partidos políticos, dice el artículo 6 de la Constitución española, que les recuerdo que nos encontramos con Chema Suárez, hablando hoy en el día del 44 aniversario de la Constitución española, precisamente de cómo se vivió la transición y el cambio político que estamos viviendo ahora mismo, que nos lleva a un retroceso, perdiendo todos los derechos que los españoles tenemos gracias a la creación de la Constitución española. Artículo 6.
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Y aquí es donde viene el sine qua non. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución Y a y a la la ley. ley. Eso se ha perdido. Totalmente, ¿no? Eso se ha perdido totalmente. Llevamos unos años que se ha perdido totalmente. Mm. Entonces, bueno, yo no sé, no soy la persona más indicada para decir lo que se puede hacer, pero Mercedes, que lo está pasando y está viendo cosas, más que nosotros desde el punto de vista político, nos puede explicar mejor, yo creo. Sí, sí, totalmente. Y además, me congratula que leas ese precepto. Si os fijáis en esa pared, Sí, así viendo ahí. está expresado justo el texto de ese artículo, ¿no? Que habla del pluralismo político y del ejercicio de la actividad política, ¿no? Y efectivamente tiene que hacerse dentro del respeto de la ley, que hoy, obviamente hoy no se hace en el momento de que cualquier tipo de oposición, de acción de gobierno, siempre se manifiesta dentro de un terreno de injurias, de calumnias, de insultos. Ya no se respeta la ley, aunque solo sea por eso, y por supuesto el respeto a la corona. O sea, hemos mandado al destierro al rey más importante de España en la historia reciente y el artífice Y de la nuestra democracia, de nuestra transición, de Sí. que aquel golpe de Estado en 1981 no acabara con la libertad y la democracia de los españoles. O sea, al monarca que más ha hecho por las libertades y derechos de los españoles, lo hemos mandado al destierro. Y puede haber hecho alguna cosa mal. No digo, yo no digo que no, vamos, no soy. Pero hay que agradecerle que gracias a él esto se ha llevado a cabo. Y no es machacarle como una machacan a la pura. ¿Sabe una cosa? Ya el rey emérito. ¿Sabe otra cosa? El rey emérito. Joder, dejar un poquito tranquilo. Yo soy partidario de que vuelva a España. Que viva en España, que es su tierra, que viva en España, que esté aquí, se vaya a su casita, lo que sea, que cumpla todas las normas. No tiene por qué estar en un país que no es el suyo. Vamos. Y que efectivamente el Partido Socialista está intentando borrar la memoria histórica de lo que esa persona, ese rey, luchó por España y consiguió también junto a tu hermano Pero Adolfo eso Suárez. lo quieren borrar todo. Todo, Porque tú todo. pensas a un chaval ahora mismo y te dice, ¿quién es Adolfo Suárez? Y dice, "Oh, un actor de cine que había por ahí. Yo lo veo en televisión y digo, actor de cine. Pues, ¿sabes dónde han estudiado? ¿Dónde, en colegio estudian ahora mismo? Ujú. Es que es una cosa de verdad que es desafortunada, vamos. Tremendo. Vamos al artículo 7, ¿sabéis de qué habla? Nos vas a hacer un examen de Derecho No, Constitucional. El artículo 7 habla del precisamente lo que estábamos hablando, de los sindicatos y tal, ¿no? Le odio, porque ya sabemos cómo están los sindicatos. Artículo 8. Creo que aquí me quedo ya, ¿vale? En este último artículo, ¿para qué tal? A ver, yo voy a hacer un inciso porque, como sabéis, llevo muchos años dedicada al derecho laboral y, y el derecho sindical es necesario, es necesario, bien ejercido dentro de la negociación colectiva, que es uno de los recursos pues, más importantes que existe en el mundo laboral, ¿no? Y del reconocimiento y de los derechos de los trabajadores. La negociación colectiva, como su propio nombre indica, pues tiene que haber las dos partes que participan en las relaciones de trabajo, ¿no? Que son, por un lado, la patronal y el empresario, y por otro lado, los representantes de los trabajadores. Claro, todo esto se desvirtúa y, de hecho, producto de la negociación colectiva se han conseguido grandes convenios colectivos nacionales y grandes acuerdos marco en España, ¿no? Desde esa constitución en adelante. El problema es cuando los sindicatos se convierten en brazos políticos de los partidos. Ese es el problema. Entonces ahí
dejan y pierden su esencia de representación del obrero y se convierten en brazos políticos, como está ocurriendo ahora mismo con todas las manifestaciones y concentraciones de la sanidad pública, como hace unos días cuando se filtró ese audio de una sanitaria, ¿no? Imponiendo que la huelga se mantenga, independientemente de cómo se negocie y de los acuerdos que se lleguen en la negociación, que se mantenga la huelga de forma indefinida hasta la última semana de abril, es decir, hasta que comience la campaña electoral, ¿no? Entonces, claro, ahí ya no hay sindicato, no hay negociación colectiva, o sea, todo eso se desvirtúa porque es más política, pero la negociación colectiva en este país ha hecho mucho. No es que lo haya inventado todo, pero lo ha hecho mucho. El otro día había un chiste muy bueno que hablaba, ¿no? Con las leyes fundamentales del Estado de la época de Francisco Franco, ¿no? Bueno, pues una de esas leyes, aparte de la ley de bases del año 63, que fue el germen de la ley de seguridad social, o sea, aparte de todo eso, se reconoció la paga extraordinaria de Navidad, ¿no? Esa Navidad que algunos repudian tanto, ¿no? Porque no tienen esa creencia católica, ¿no? Y decía el chiste el otro día que todavía no había visto a ninguna persona de estos radicales de izquierdas que tanto reniegan renunciar a la paga extraordinaria de Navidad, No renuncian. ni a las vacaciones de Navidad, ni a nada esto, ¿no? Entonces, no, como la ministra esta de la desigualdad, que digo, y digo bien, lo digo conscientemente, de la desigualdad, ¿no? Porque lo que ha hecho con la ley del sí es desigual e injusto además, ¿no? Cuando hablaba de los pantanos, ¿no? Yo decía, Dios mío, ¿cómo nos quiten los pantanos? ¿Qué va a hacer Martín de Valdeiglesias sin el embalso de San Juan? Que esta mujer es con algo. Vamos a uno que os va a dejar un poquito, sobre todo a vosotros, pero no solo a vosotros, a los que nos están viendo, una pequeña reflexión. Artículo 8 de la Constitución Española. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía y la independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Así debe ser. Los tienen atados. Los tienen atados. Esa fuerza de seguridad que han luchado tanto, como hablamos al principio de los tarras, de los crímenes que se han cometido en este país, atentados, todo. Ahora me lo quitan de Navarra, lo quitan de ahí porque se le ha antojado el señor Marlaska. Y además Se le ha antojado al señor Sánchez. dándole un gusto a los radicales, Es ¿no? decir, ala, hemos sacado la nuestra. Y eso Nos hemos es. sacado la nuestra. Y esas mofas que ese mismo día había, ¿no? Que se están jugando la vida por todos los españoles, se están jugando la vida cada uno por tres y que ahora vengan a hacer es esto. Y que no tengan uniformes, que no tengan chalecos antibalas, que no tengan material para decir. Para ser la fuerza Y actuante, no, ¿no? Que ahí los tienen. Pero eso no es mismo. Me señor Malaca le gusta. Pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Melilla, por lo mismo. Sigue todo así. Hablábamos antes, Chema, fuera de micrófonos, del comportamiento de Marlaska, ¿no? De cómo actuó como juez, que era un Sí, juez fue un número uno. de brazo Como juez, duro, todo el mundo estaba con él. y cómo ahora ha sucumbido a todo lo que está sucediendo, ¿no? Y los escándalos diarios que se están produciendo referente a la justicia. Mercedes decía hace unos minutos que es importante y es necesario tener la justicia, o digamos, como el entendimiento entre los sindicatos y tal, y que sea una forma legal. Pero también es muy importante que todos por ejemplo, la justicia sea igual para todos, ¿no? Y que sea una justicia libre y que juzgue igual a uno de derechas que de izquierdas, no, no, a un blanco que a un y que negro. la base de la democracia es la división de poderes. Es decir, el poder ejecutivo, que es el gobierno, es el que ejecuta y no tiene que interferir de ninguna manera en el poder judicial ni en el poder legislativo. Y aquí lo que está viendo es un intervencionismo
brutal, brutal, sí. brutal e integral y global y radical y vamos, y autoritario del gobierno de la nación, o mejor dicho, de la presidencia del gobierno de la nación, en todos esos poderes y en todas esas instituciones que tienen que ser absolutamente imparciales e independientes del gobierno para garantizar la libertad y la seguridad jurídica, ¿no? Y es lo que se está atacando un día sí y un día también, interviniendo en las decisiones judiciales, humillando a los jueces cuando no, o sea, es que la ministra y su comparsa, lo que nos ha venido a decir a los españoles y lo que ha venido a decir al sector judicial, o sea, a la judicatura, a los jueces y magistrados que conforman la judicatura, es que no saben hacer su trabajo y que tienen que dictar las sentencias y las resoluciones judiciales como ella diga, como ella diga. Que ya ha sido O sea, horrible. esto es coger esa constitución que tienes ahí leyendo, esa, sacudirla, ponerla así, boca abajo y vaciarla. O sea, que una ministra, inclusive el propio gobierno, porque ha salido alguna ministra del PSOE Sí, a favor de la ministra Montero, o sea, que le digan a los jueces cómo tienen que dictar las sentencias y que no entienden la ley y que están dictando mal sus resoluciones, o sea, esto ya es vaciar todo el Estado de Derecho y ya está, y dejarlo hueco y vacío y punto. O sea, esto ya es el fin de todo, ¿no? Tremendo. Hay más, pero nos vamos a centrar en dos últimos temas para que no se alargue mucho el programa. Chema y Mercedes. Em, Visto lo visto hasta ahora y lo poco que hemos podido hablar de las cuatro cosas que hemos podido hablar, em, ¿qué sientes, Chema, ahora mismo cuando tu hermano fue uno de los constructores y obviamente con lo poco que hemos hablado aquí se está demostrando que se está pateando y destruyendo la Constitución española? ¿Qué es lo que sientes rabia, como hermano y rabia, rabia, como rabia, la familiar? palabra, rabia, asco. Más claro, ahí están las palabras, rabia y asco, de ver cómo destruyen el trabajo que, como he dicho al principio, de un grupo de personas serias que hicieron todo lo posible para que estuviéramos en libertad absoluta en España, que estuviéramos a gusto todas las personas, y viendo a estos tíos cómo se la quieren cargar para hacer su propia constitución, me parece intolerable. Ujú. Tremendo. Mercedes, no sé si quieres añadir algo No, a no, esto. amén. Amén. Es justo lo que ha dicho Chema, ¿no? Vale, Me ha gustado esa frase, además. Quieren liquidar todo para hacer su propia constitución y su propio Estado. Chema, yo tengo aquí unos apuntes de lo que yo creo que es la similitud entre la política que realizó tu hermano y la política que está realizando Mercedes. Pero antes Dios de mío. nada, quiero que me digas qué te parece para ti nuestra alcaldesa, Mercedes Zarzalejo, como política primero y después como persona. Bueno, como política, yo lo que he visto o lo que veo, lo que me cuentas tú cuando hablamos tú y yo, lo que Mercedes tampoco, no que tampoco quiero molestarla mucho ni preguntar a cosas porque es una persona que los 3 años que la conozco, siempre que me pregunto por ella, Chema, está liadísima, está tal. Digo, joder, qué poder tienes de tanto trabajo tienes. Y yo, por eso decía antes al principio, que San Martín llega a ser cuenta de la persona que le está dirigiendo al mismo. Que se den cuenta lo que está luchando esta persona, lo que quiere a San Martín y los insultos y aberraciones que están surgiendo por parte de una persona. Como persona, encantadora. Le he pedido dos favores. Uno, comer un día, 2 años y medio y por fin vamos a comer. Bueno, Hijo, pues hemos agradecerla cerrado fecha después de 2 años y medio. y no, agradecerla, pues no sé, cómo se ha portado conmigo y con Teresa conmigo, que nos habéis invitado a los toros, qué tal, que os acordáis, que yo le pedí otro día que fuera al Museo de Transición a una cosa que yo pensaba que era multitudinaria y al final pues fuimos 5, pero bueno, ahí estuvisteis los dos. Eso tengo que agradecérselo siempre y no puedo decir otra cosa más. Qué gran legado, ¿verdad, Chema? El museo de Sí, Adolfo Suárez. A mí me parece, y toda la gente no conoce. pues Es que hay gente que no me conoce. parece un legado. Y aunque sea el Museo de Adolfo Suárez, ¿no? Que al final es un homenaje al presidente, pero en realidad lo que es un
cuentacuentos, o sea, el museo cuenta toda la historia de esto, de la transición, de las primeras elecciones democráticas y de lo que yo os decía antes, ¿no? De cómo esos hombres de Estado van configurando un modelo para todos, ¿no? Para todos. A mí me parece, vamos, me parece estupendo ese museo, que Dios quiera que esté abierto muchísimos años, porque a mí me encanta llevar a mis hijos y explicarles todo eso, y luego además está dirigido por una Sí, excelentísima persona y una grandísima profesional, que además yo siempre que voy y hablo con ella, ¿no? Es que es un gusto escucharla. Sí, Es que es un gusto hoy me he acercado escucharla. precisamente a saludarla y a felicitar la fiesta, porque no sé si podré venir otro día, y me comentaba que están contentísimas porque ha vuelto el museo cuando el año Antes de la pandemia. antes de la pandemia del 19 ha vuelto a surgir más visitas, más niños, más Es, colegios, más tercera edad. Qué bonito está. Y digo, tengo que agradecértelo, siempre lo diré. Para mí son sí, las Cristinitas, Blanco y Recio. Son las sí, personas que están levantando y han levantado el museo desde el primer día. Y sí, eso tenemos que agradecer a la familia. Por sí, ejemplo, encantado de estar con ellas, de ayudar a lo que podamos y muy agradecidos, de verdad, porque son sí, excepcionales las dos. sí, sí, sí. Ya que Pedro Sánchez está intentando borrar la memoria histórica, ¿ha intentado cerrar el museo? No, Es que no sabe que no, existe. yo que no sabe que No existe. sabe que existe y esperemos que no lo sepa. No, no, que no lo sepa. Sí, Esperemos que no lo Maribel sabemos, sepa, pero que cuando no lo veas, sepa. vamos, que Maribel la podemos que bueno, De todas las maneras, no te fíjate, puedes nada, que bueno, fíjate, Chema, que ahí tenéis un alcalde socialista, Pedro, pero es un brillante alcalde. sí, no, no, y lo sabe muy Y yo bien estoy convencida, y es sonista. que Pedro, si pasara ese hipotético caso que dice José, no permitiría cerrar el museo Mira, porque está muy orgulloso de su fue museo. 22 años alcalde de la UCD, UCDS. Sí, Era sí, surrealista y sí, sigue, sí, yo soy surrealista, pero soy surrealista, no sí, tiene nada que sí, ver, vamos, sí, con lo sí. cual hay que aplaudirle. Es lo que Pedro no hablamos, permitiría eso, No, es lo que tenlo hablábamos claro. de los políticos que obviamente tienen razonamiento y sentido común, de que yo puedo ser de un color, pero tú no eres mi adversaria, claro, eres mi adjunta, ¿no? Y lo que claro, yo no puedo aportar me lo vas a aportar tú, ¿no? Para, para que un municipio genere riqueza, genere hombre, visitas. Y sin duda, el Museo de Adolfo Suárez, que recomiendo que todo el mundo vaya para que sepa qué ha sido la transición española, que lleven a sus hijos, que merece la pena, ¿verdad, Chema? sí, ahora vale la pena, Conocerlo, vale la además, pena. por la historia y por todo lo que podemos ver allí, los artículos, recuerdo el 600 que está allí puesto, Sí, un gran vehículo, todas las el vitrinas 600 allí. cuando ahí fue, digamos, no tiene nada que ver con la transición, pero fue como, digamos, una especie de rememorar la historia y empezar de ahí hasta luego lo que estamos ahora mismo. Yo recomiendo que vaya todo el mundo y que la prensa nos apoye un poquito, nos apoye la prensa, que basta, que nos hace falta, y Hmm. que no perder el tiempo con otras cosas. Y los niños ven el museo, que les expliquen lo que es la transición, que sepan lo que ha sido la transición, que juegan, tienen juegos para jugar de preguntas. Bueno, en fin, que yo muchas me las sé. Yo no me las sé, yo juego, pero me tiene que decir Cristina luego, Chema, esto es así, para Eh, acordarme. Además, allí, si os fijáis en algunas fotos que llevan casi a la salida, hay un mural con una especie de Sí, vitrina sí. con fotografías. Fijaros bien y echar un ojo que aquí el señor Chema aparece por alguna de esas fotografías del Y hay una museo. vitrina curiosísima que a mí es la que más me gusta, que son todos los discursos manuscritos Así, de Adolfo Adolfo, Suárez. sí. Ujú. Sí, Bueno, Bueno, pues Museo de Adolfo Suárez, que está ¿en qué calle está? De Cebreros, ¿En qué calle? la calle Adolfo Suárez. Calle Adolfo Suárez de Cebreros. Vamos, recomendable conocer y ver sobre todo ese museo, la historia de España, la transición y lo que nos llevó a estar en la posición que hoy en día estamos, que si no fuera por aquello, seguramente que hoy no estaríamos viviendo con el nivel de vida que llevamos, ni mucho menos. Y es a donde nos quieren retroceder esta política nacional de hoy en día. Hablábamos de similitudes, yo tengo apuntadas algunas. Venga. Similitudes entre cómo actuaba tu hermano y cómo actúa Mercedes. ¿Tú qué dirías? Que tiene que aprender mucho. ¿Eh? Tiene que aprender mucho. Que estamos ahora mismo, tiene que aprender mucho del anterior. Tiene que Ujú, aprender, no del solo, de muchos anteriores, tiene que aprender. Sobre todo educación, sobre claro. todo trabajo y sobre todo ser legal.
Eso todos muchos políticos, pero me refiero, Chema, si comparáramos cómo actuaba tu hermano al principio de la política, que es lo poco que he podido leer, y Mercedes Zarzalejo, cómo ha actuado como alcaldesa, ¿qué es los lazos que unen a los dos Pues te políticos? voy a decir, te lo voy a contestar yo. Sinceridad. Te lo voy a contestar yo. Sinceridad. Y don Adolfo Suárez, en su época y con su responsabilidad y con toda la distancia que nos separa, él gobernó luchando contra marea, contra corriente, y así es como gobierno yo. Lo que estás haciendo tú. Esa es la Porque tú similitud entre, si hay alguna, que hay una distancia inmensa, y por supuesto yo con toda humildad no me puedo comparar al presidente Suárez, es que es así sencilla, es que sencilla es así, ¿qué hay que hacer? pero la gobernanza y la lucha contra corriente, esa Mira, es la yo me he similitud sacado, 44 años después. O sea, y no es por echar las flores ni mucho menos, Chema, pero sí hay lo que dice ella. Hay una similitud de que se dan unos factores tan iguales que hacen que sea todo tan eso, ¿no? Tan tan bestial complicado. y tan complicado. Pero hay unas cosas muy buenas. Yo en un reportaje que he visto de tu hermano, yo diría que la valentía, la decisión y la sinceridad les une a los dos. ¿Por qué? Tu hermano no le importaba ir delante del generalísimo, de Franco, y decirle lo que sentía, a pesar de que le costara lo que le costara. Mercedes Zarzalejo, te seguro que ha discutido con cantidad de consejeros, viceconsejeros, por decir lo que siente de su propio partido, por decir lo que siente y lo que ella cree que se debe hacer. Sí, sí. Y al final le han dado la razón, ¿sabes lo que te digo? O sea, pero sin importarle, porque no eran políticamente correctos o no les importaba el poder del voto, no gobernaban para ganar unas elecciones, gobernaban para mejorar Para el pueblo. una nación y un Ya municipio. te he dicho antes, su Es, afán de trabajo, me recuerda a Adolfo, que se mete en un despacho y no sabe cuándo sale. Es que no sabes cuándo salía. Decía, no, es que son las 12 de noche. Ah, son las 12. Uy, se me ha pasado el tiempo. Pero hombre, diciendo Mercedes, poquito a poco, que es que no puedes trabajar tanto. Eso mismo me dijo mi madre ayer, que me llamó. ¿Y dónde estás, hija? Y no, ya voy, mamá, ya voy. Madre mía, madre mía, madre mía. No, tienes que parar un poquito, ¿verdad? Es Sí. que te hace falta descansar de vez en cuando un la poquito. verdad que es complicado parar, Chema, con todos los baches No, y ya, los sí, ya, cantos que te que ponen se las contaba antes, que ruedas. tú me lo cuentas, me explicas, Es, y muchas veces me da ganas de llamar a Mercedes y decir, a mi Mercedes, ánimo, pero sé que estás muy liada, que yo no soy para que pierda el tiempo, porque ¿no? esto es como, yo creo que te sientes así, ¿no, Mercedes? Es como cuando tienes un tabique de estos que se mueve Sí. y en un lado estás tú empujando con una Y, mano y y por detrás tienes a 100 intentando moverte Sí, y al final tú quieres hacer tanta fuerza que o te llevas a los 100 o terminan contigo. sí, Yo sí, creo que sí, es ese sí, sí, lo visual, ¿no? De ese sí, tipo es de verdad, políticas, sí, ¿no? sí. Bestial. Es sí, es un verdad, sí, pulso. es verdad. Sí. Bueno, pues 1 hora 8 minutos de directo que llevamos con todos ustedes aquí al otro lado del pantano, hoy en el día del 44 aniversario de la Constitución Española y nunca mejor acompañado que con el hermano de Adolfo Suárez, con el gran Chema Suárez, una gran y bellísima persona y que gracias a él me imagino que es impulsor al 100% de ese museo de Adolfo Suárez y está ahí dando caña para que eso siga adelante y siga creciendo y Chema, es de verdad un verdadero honor tenerte al otro lado del pantano. No, el honor ha sido mío, estábamos nosotros dos. Más con Mercedes que contigo. Pero en fin, que agradezco a los dos de verdad. Muchas gracias y contéis conmigo para lo que queráis. Siempre que pueda, siempre estaré apoyando a Mercedes Azalejo y a ti, José. Que luego hay una cosa que hay que agradecer, Mercedes. Chema, yo cuando le llamo, porque esto surgió en tu directo, de hacer un programa hablando de la Constitución, ya que caía en el Día de la Constitución el siguiente programa, pues yo le llamo a Chema y le digo, Chema, ¿te apetece? Sí, pero no hablamos de política, ¿no? Que no me gusta hablar de política. Y digo, si vamos a hablar de política, ¿no? No le gusta hablar de política y hoy le hemos tenido aquí en los estudios del otro lado del pantano para hablar de política, pero sobre todo de la verdad, sí, No, pero que es lo sabes que importante. he hablado así libremente con vosotros por la confianza que tengo. Tengo tirado Ujú, otros y sé que lo que puedo hablar y no puedo hablar. ¿Vale? ujú. Chema, 1 millón de No, gracias a por vosotros. estar aquí con Mercedes, nosotros. gracias. Gracias a ti. Mercedes,
Gracias por perder esa tercera semana de estar aquí en el estudio con nosotros. Bueno, tengo que decir que has cumplido, has cumplido. Es que le he dicho, te acompaño a Chema si el programa dura 1 hora. Si va a durar más, yo me voy porque tengo muchas cosas que hacer. Pero una noticia, porque hayas estado esta semana aquí, no te libra la semana que viene, que es tu Bueno. semana, ¿vale? O sea, Uy, pues no sé semanas si voy a más. poder estar. Un cuarto, hay que hacerlo. No hay que sé si hacerlo, voy a poder estar. porque además tenemos que despedirnos con el mensaje de Navidad, que después cogemos vacaciones. Pues es que justamente esta mañana hacemos una comisión bueno, yo soy consejera de la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y se va a hacer un encuentro sobre educación y me han invitado a ser una de las ponentes Han invitado al extranjero. en Barcelona, no es en el extranjero, en Barcelona y la verdad es que si saco el hueco suficiente me apetece muchísimo ir porque es un poco rememorar mi raíz, ¿no? Entonces no lo sé, bueno, intentaré Algo hay que estar hacer, porque nos tenemos intentaré que estar. despedir de nuestra audiencia hasta después de Navidades, que volveremos ya con más fuerza, porque hay que dedicar la campaña al Circo de la Navidad, que menuda movida ha montado en San Martín de las Iglesias con el Circo de la Navidad, ¿eh? Gana todo el mundo. Todo el mundo, cada vez todo el mundo. Eso está bien. Va a ser impresionante. Eso está bien. Te quiero ver por aquí, Chema, ¿eh? Pero Disfrutando del Circo de la Navidad. Me pilla al lado, corriendo ya. Basta que me digas y vengo corriendo. Gracias de nuevo, Chema. A vosotros. Cedes, muchísimas gracias por estar aquí en Gracias a tu ti. programa, en Al Otro Lado del Pantano. Y a todos ustedes, ya saben, martes que viene aquí, en directo, en Al Otro Lado del Pantano. Lo podéis seguir a través de Facebook, a través de YouTube y luego descargar a través del canal de ebooks que tenemos de Al Otro Lado del Pantano. Sin más, gracias por estar como cada martes y hasta el martes que viene.